Gerardo Toledo Coutinho. Experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, bienvenidos a su emisión de Chiapas a diario del día 1 de mayo, Día del Trabajo, transmitiendo desde la cabina del Diario de Chiapas, de la capital del estado, desde la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. Un saludo cordial de parte de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, pues a todos aquellos que nos sintonizan a través de la más galletuda de la 93.5, Radio Estéreo, la Yajalonteca, y aquellos que también se toman este día de 2 a 3 de la tarde para conocer las informaciones, las conversaciones, las consideraciones que hacemos desde esta mesa, don Armando Chacón Ramírez Corzo, doña Gloria D'Amico y un servidor, Jorge Enrique Hernández Aguilar. Dentro de las noticias más importantes tenemos pues la celebración este día del Día del Trabajo. A estas alturas las generaciones nuevas la verdad ni saben por qué se celebra o se conmemora el Día del Trabajo, ni sabe quiénes fueron los grandes prohombres que trajeron a este país la reivindicación de los derechos laborales, pero bueno, este día es un día de descanso en general, no han habido actividades en la mayoría de las instituciones y dependencias del sector público y también parte del sector privado, pero sindicalistas, electricistas y maestros comenzaron a marchar para conmemorar el Día del Trabajo, como a eso a las 10:30, en el Zócalo, saliendo de la Estela de Luz y el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Alrededor de 800 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se reunieron en la Estela de Luz para marchar hacia el Zócalo, haciendo una escala en la Secretaría de Gobernación. Debido a la presencia de los docentes, los carriles centrales y laterales de la avenida Paseo de la Reforma están cerrados. Juan José Ortega de la sección 18 de Michoacán, Rubén Núñez de la sección 22 de Oaxaca y Enrique Enríquez de la sección 9 del Distrito Federal encabezan esta marcha. También han salido a marchar miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y la Alianza de Tranviarios. Estos salieron desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. El contingente está encabezado por la nueva Central de Trabajadores, cuyo líder es Martín Esparza. Alrededor de 20,000 trabajadores de la CTM, de la Unión Nacional de Trabajadores y del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana también ya están en el Zócalo, a donde están esperando la llegada de los otros contingentes. Manifestantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UNAM llegaron al Zócalo después de marchar sobre la calle de Tacuba y el eje central. En realidad, pues ahí va a ser el gran meeting para la celebración del Día del Trabajo. Hay poco que celebrar en el Día del Trabajo, sobre todo por los niveles importantes que se han venido dando de desempleo y la pérdida del valor adquisitivo del salario mínimo. Muy buenas tardes, doña Gloria. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. Pues fíjese que relacionando lo que usted está comentando, en realidad son muy pocos los grupos que en esta época saben qué es lo que quieren, saben qué es lo que buscan. Muy pocos grupos conocen realmente el inicio del Día del Trabajo y por qué realmente se llevó a cabo esto, iniciado por lo que se llamó más adelante Noble Orden de los Caballeros del Trabajo. Esto fue en 1886 y era un grupo de algunos anarquistas, no como los anarquistas que ahora van al Zócalo, que no saben ni por qué están peleando. Estos anarquistas en esa época peleaban porque las horas de trabajo eran de 12 a 18 horas diarias de trabajo y desde luego era muy delicado para todos tener tan poco tiempo para el hogar, para descansar, para lo que fuera. Entonces un grupo de esos llamados anarquistas se reunió en Chicago, porque realmente se llaman mártires de Chicago. Se reunió y en Chicago empezaron a hacer aquellos paros en donde finalmente lograron que se hicieran, lograron este triunfo, pero fue porque curiosamente la fábrica McCormick
ya muchas fábricas habían pues autorizado la situación de un horario una jornada aceptable para que pudieran trabajar. Y la McCormick decidió que no. Entonces la McCormick quiso seguir con el mismo horario y fueron justamente 9 los trabajadores que se rebelaron, de los cuales fueron condenados inmediatamente. 6, son 9, 6 a muerte y los otros 3 a cadena perpetua. Bueno, pues de este resultado vino justamente el que se reunieran y hubieran balazos y tiros, etcétera, y hubieran muchos muertos en Chicago. Por eso se llaman mártires de Chicago, y finalmente se logró que este día fuera el primer día del trabajo. Lo que sí es importante recordar, porque me parece que es básico, es que cada año en todo el mundo empezó a festejarse este día del trabajo. Pero fíjese, curiosamente, alguno de los pocos lugares en donde no se celebra el día 1 de mayo como Día del Trabajo es justamente Chicago. En Chicago se celebra el Día del Trabajo el primer domingo, el primer lunes de cada septiembre. Y hay otros países en donde también el primer día del lunes de octubre, en fin, algunos días diferentes, pero la mayoría en el mundo entero festejamos este día, el día 1 de mayo, como Día del Trabajo. Lo curioso, ¿verdad, maestro?, es cómo, curiosamente, los mártires de Chicago no tienen este día para ser recordados. Sí se recuerdan, pero hasta septiembre, en su primer día, y a esos que fueron ejecutados, le digo, 3 a cadena perpetua y los demás pues sentenciados a muerte. Así es. Don Armando, buenas tardes. Muy buenas tardes, doña Gloria, muy buenas tardes, maestro Jorge Enrique. Muy buenas tardes a usted, que como siempre nos hace el gran favor de acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, el Día del Trabajo. El Día del Trabajo lo celebran algunos para desahogar todas esas problemas que llevan dentro, ¿no? Sacando palabras feas y pancartas en sus marchas. Pues en el Zócalo de la Ciudad de México les prohibieron que se estacionaran los contingentes, ¿verdad?, que fueran pasando. Calculan que a las 5 de la tarde van a terminar de pasar los contingentes en la Ciudad de México. Recordemos que hasta hace unos años, hasta antes de que el PAN empezara a gobernar, a todos los trabajadores de los sindicatos, a todos los trabajadores de gobierno, para que marcharan se les daban uniformes y zapatos. Sí, millonarios apoyos para petroleros. En enero de este año, todavía comentamos la millonada de pesos que se le dio al sindicato de Pemex, sí, para comprar uniformes para las marchas. Precisamente para los desfiles del 1 de mayo. Desfiles, sí, un dineral, ¿verdad? Bueno, pero en fin, ahí está, que algunos lo celebran. Las escuelas, yo recuerdo que hasta en la época de mi infancia marchábamos también el Día del Trabajo. El día, sí, se marchaba, ¿verdad? Pero con todo respeto, ¿verdad? Era una fiesta cívica. Era una celebración. Sí. Ahora definitivamente que no, es un pretexto para salir y decir cosas, como los maestros, ¿verdad?, que utilizaron la marcha para llegar a Gobernación, entregar un pliego de peticiones, llegar al Zócalo, ¿verdad?, y subirse al templete y empezar a echar discursos en contra del gobierno, ¿verdad? Y luego los obligaron a continuar su marcha, a terminar con su marcha. Pero nosotros, usted, muchos de ustedes, ¿verdad?, los compañeros de aquí de la producción de Chiapas a Diario, los compañeros de
del Diario de Chiapas, celebramos el día primero del trabajo trabajando. Pues sí, Aquí así estamos trabajando, ¿verdad? E informándoles todo, ¿verdad? Pero lo hacemos con mucho gusto, muy contentos, ¿verdad? Aquí estamos los 3, 4 con Adrianita, la producción. Lo importante es recordar justamente haber conseguido que no se trabajaran 16 horas, maestro, sino 8 horas. Y ese triunfo nadie lo comenta. No, mire, yo creo que nadie recuerda de las generaciones nuevas, digamos, trabajadores de 25, 30 años, 35 años, pues ya no recuerdan a Jesús, a Enrique y a Ricardo Flores Magón, que son los precursores desde el Partido Liberal Mexicano de esas luchas reivindicatorias por la jornada de 8 horas, por el pago de un salario, por el derecho a la asociación, es decir, a formar sindicatos, por el derecho a la salud, a la vivienda, que fueron los que realmente lograron que en la Constitución de 1917 se incorporaran estos derechos ya como derechos fundamentales de los trabajadores en el artículo 123. Ya nadie recuerda esta parte, nadie recuerda a los mártires de Cananea. ¿Pero para qué recordarlos? Río Blanco, pues para sí, los maestros, ¿para qué recordarlos? ¿Para así qué es. recordarlos los maestros? Si los maestros están metidos en o sea, sí es conveniente saber la historia, pero los maestros, yo te puedo apostar que a los maestros no les interesa eso. No, definitivamente que no. A los obreros actuales no les interesa eso. Así es. A los sindicatos, ¿verdad? A los sindicatos como es el de la telefonistas, petroleros, mineros, y de la Comisión Federal de Electricidad, sí, no les interesa eso. No, claro. Y ya no hay ese espíritu que había antes, esa tradición, porque ustedes deben recordar que la CTM, en algunas organizaciones sindicales, habían escuelas de cuadros, y en esas escuelas de cuadros había una preocupación porque la gente nueva conociera la historia del sindicalismo, la historia de las luchas obreras, y conocieran también pues los procesos legales, laborales, que les permitieran seguir obteniendo conquistas laborales. Pero pues últimamente ya todo esto ya no tiene sentido. Las negociaciones son de otra naturaleza y los intereses son fundamentalmente políticos. Pero la historia va a ser siempre historia. No, claro, doña Maestro, Gloria. ahora que usted comentaba un apellido muy importante, Flores Magón, sí. Curiosamente, fíjese, mucha gente ignora que tierra y libertad es una frase de los Flores Magón que se la han adaptado a Emiliano Zapata, pero realmente no fue un grito de Emiliano Zapata, sino de los hermanos Flores Magón. Sí, no, y además la historia lo recuerda. Pero además son realmente los precursores en México de toda una doctrina que a estas alturas a ellos lo único que les redituó fue la cárcel y la muerte. Pero a los líderes sindicales ahora les ha redituado estupendamente, ¿no? Sí, es un negocio. Que viajen sus hijas en aviones con sus perros. Todos esos grandes beneficios, ¿no? Pero qué tristeza que el día 1 de mayo se utilice para salir, ¿verdad? Organizadamente a decir tonterías, a pedir, ¿verdad? Cuando pues existen las mesas de negociaciones, todo, sí es cierto, de conmemorarlo con un desfile, pero como lo que tú decías antes, o doña Gloria decía antes, ¿verdad? Hasta las escuelas desfilaban. Claro. ¿No? Entonces, ahora, ¿verdad? Salen con sus pancartas, y cuesta un montón de dinero, ¿eh? Bueno, hoy en lo personal yo pensé que íbamos a tener un desfile pues muy controversial, porque ya ves que al acecho de Tuxtla Gutiérrez están los constructores que están destruyendo y construyendo este proceso de renovación de las calles de Tuxtla Gutiérrez, y por el otro lado hoy amanecieron también al acecho los transportistas. Están reunidos ahí por la zona de Custepeques, de la oficina de Custepeques, están reunidos tomando decisiones pues que dicen en contra del pirataje, y también ellos se olvidan de la historia, porque doña Gloria y don Armando, ustedes recordarán que durante mucho tiempo la Comisión del Transporte y la Dirección de Tránsito del Estado han estado o estuvieron siempre en manos de dirigentes transportistas, don Óscar Alegría,
bueno, muchas gentes del medio transportista estuvieron a cargo de las concesiones, estuvieron a cargo de la regulación. Y vaya que hicieron capital. Y entonces todos ellos lo único que hicieron fue legitimar pues todas las oleadas de piratajes que entraron en connivencia con funcionarios que también estaban a cargo del transporte para que los funcionarios también se llevaran sus concesiones de taxis, de combis. Bueno, que las hay actualmente, ¿no? Sí, pero te digo, eso es la historia, ¿no? Sí. Eso es la historia. Y ahora están muy molestos porque, bueno, nuevas generaciones de piratas han surgido y quieren que se combatan el pirataje, y por eso están haciendo toda esta revolución de estos días últimos, de estas horas últimas, que pusieron en jaque a la ciudad. Pero ese grupo de piratas, ¿verdad? Los que están ahorita inconformes también son piratas, ¿verdad? Pues todos son piratas, Armando. Pero no quieren a otro grupo de piratas. No, pues es que hay exclusividad. Nos vamos a una primera pausa, son tan amables. Usted escucha Chiapas a diario, la escena global de la información.